técnicas. Bueno, pasó un lindo fin de semana con el discurso presidencial. Tuvimos a Milei hablando duro y parejo con el Congreso y con toda la gente bueno, que asistió al lugar. Teníamos ministros de la Corte Suprema, los gobernadores. Como siempre, el Congreso para la inauguración de las sesiones ordinarias se llena de funcionarios de todas las esferas, así que fue interesante el cambio de postura que hoy vamos a estar evaluando de lo que se dio en el Congreso en este discurso presidencial, que cambió respecto a otros del propio Milei, que se apoyaba más en lo místico, lo esotérico, se apoyaba más en las fuerzas del cielo, en mensajes que iban desde ese lugar. Bueno, ya a partir de este año, como más esperanza, ¿no? Mensajes de ese tenor eran los mensajes que solía haber, que hoy ya estamos viendo que vibraron hacia otro lado. Eso vamos a verlo en detalle en breve sobre todo lo que pasó con el discurso en profundidad, las repercusiones del propio discurso. Vamos a hablar también de Chiquitapia, que está cada vez más complicado, los videos que circularon de la AFA, muchas particularidades, y vamos a analizar también un poco cómo le está yendo a la economía en este arranque de marzo, y cómo finalizó lo que fue el viernes, que nos enteramos de información interesante que creo que a todos ustedes les puede servir lo que pasó en términos económicos esta semana o este arranque de semana. Así que no vamos a dar más vueltas, vamos a arrancar con la parte económica. Les quiero mostrar una plaquita que siempre mostramos acá, que tiene que ver con el Banco Central. Miren ustedes, el Banco Central en sus principales variables, una placa que muestra todos los días hábiles. Publicó que vuelve a comprar dólares. Seguimos con una fase 4 muy intensa, porque vamos ya 40 jornadas y tal vez un poco más de compra de dólares. Además de la compra de dólares ininterrumpida, tenemos acumulación de reservas que están tocando el récord que supo tocar este mismo gobierno unas semanas atrás, cuando alcanzaron las 46.900 millones de reservas en dólares. Ahora estamos en 46.517. No es menor el dato. Lo que estamos viendo es una consolidación de la acumulación de reservas, y esto es muy importante porque habla de que el plan económico acordado con el FMI está funcionando. Tan sencillo como lo que estamos diciendo. Y no es menor porque eso genera confianza, genera previsibilidad, y ya no estamos hablando de un plan de contingencia como estábamos en 2025 o en el propio 2024, que era un plan de emergencia, sino que esta fase 4 permite pensar en un plan de consolidación y de crecimiento. Creo que en la parte monetaria todavía falta una vuelta de rosca, porque es cierto que no podemos vivir para toda la vida con bandas cambiarias. El mismo gobierno dice que las bandas en un momento van a estar tan amplias que no va a ser necesario que sigan estando. Bueno, ciertamente uno creería que mucho antes de esa amplitud haya una liberación económica, y por qué no, déjenme soñar con una dolarización, que es en parte lo que a todos los argentinos los tentó de Javier Milei, ¿no? El hecho de destruir el peso de una vez
quitarlo de circulación, no destruirlo, sino quitarlo de circulación, sea estando entero o no, porque ya a muchos argentinos nos destruyó el hecho de comprar, vender, cobrar y transaccionar en pesos. Otro dato muy positivo es que la tasa Tamar y la tasa Badlar ambas bajaron. Hace bastante que no veo la tasa Badlar en el 29%. Esto habla de que se está abaratando el crédito. ¿Es sostenible en el tiempo? No lo sabemos porque está cayendo la recaudación y parecería ser que en el contexto de caída de recaudación, de caída de empresas en el mundo formal y aumento de empresas en el mundo informal, todo daría a pensar de que es difícil que continúe por lo menos a priori, en el corto plazo, una caída de la tasa de interés. Pero ciertamente si la inflación se desploma, podemos ver una caída de la inflación, de la tasa de interés, ¿no? Eso sería más que interesante para cualquiera de las empresas que están en la Argentina, porque ciertamente el crédito es fundamental para el crecimiento. No me quiero extender mucho con lo económico, porque pasaron muchísimas cuestiones en términos de la parte política. Voy a tratar una noticia más que me parece que es interesante para que analicemos juntos, que tiene que ver con la eliminación de puestos estatales. Esto sin dudas es motosierra, lisa y llanamente, acá está, es ir contra el gasto público. ¿Y por qué es fundamental? Bueno, es fundamental porque lo que estamos hablando hace segundos es que está cayendo la recaudación del fisco, y para que la situación de superávit y de equilibrio fiscal, no superávit, pero la de equilibrio fiscal, se siga consolidando, se siga manteniendo, es necesario que el Estado a nivel nacional, provincial y los municipios deje de gastar. Como ya sabemos, hemos hablado acá varias veces, los municipios y las provincias no están dispuestas a dejar de gastar. Incluso los aliados tiemblan a la hora de pensar en hacer equilibrio fiscal. En ese contexto, el Estado continúa con la eliminación de empleos estatales y con lo que se viene en breve ya, que son las privatizaciones. Eso va a hacer que se achique el Estado, y al achicarse el Estado vamos a entrar y a permanecer en equilibrio siempre. Eso es lo que quiere garantizar el gobierno. Y ustedes vean cómo cambian las caras del gobierno. El año pasado, cuando había proyectos de ley que iban derecho contra el equilibrio fiscal, todos los funcionarios estaban realmente muy solemnes y muy serios, porque sabían que eso era un problema. Por suerte, la política no se pudo poner de acuerdo de dónde sacaban la plata para financiar ese gasto, y de esa forma el gobierno encontró la posibilidad de esquivar tener que salir del equilibrio fiscal. Bueno, ahora la situación vuelve a estar en manos y control del oficialismo. Entonces Milei y sus ministros cambian el semblante, porque son ellos quienes deciden qué se va a ajustar, cómo se va a ajustar, dónde se va a ajustar. Y otros gobiernos dirían no quiero ajustar, y se pondrían en shock o en pánico al tener que pensar en ajustar. Bueno, este gobierno no le tiembla el pulso con bajar el gasto, más sino también le gusta poder decidir ellos en qué bajar el gasto, y no recibir presiones de la oposición o de agentes externos que le señalen dónde y cómo debe bajar el gasto público. Bueno, ya sin más, vamos a pasar directamente a las cuestiones políticas que vienen sucediendo en este último tiempo. Me pareció muy interesante lo que viene pasando. Les contaba, les hacía mención recién con el Chiquitapia. Tenemos ahí una situación que viene ya hace un tiempito. Estamos hablando de él, estamos hablando de las investigaciones que se están haciendo en torno a él y cómo vienen avanzando. No son pocas, son varias.
la preocupación ya no es de Chiquitapia solo, están metidos los clubes. Recuerden ustedes que hubo paro en distintos clubes, que distintos clubes, perdón, apoyaron la idea de parar el fútbol propuesta por Chiquitapia y compañía. Bueno, ¿qué pasó? Ahora parece ser que los clubes no están muy a gusto con esta situación. Parece ser que este fin de semana se mostraron videos en La Nación de cómo contaban dinero en negro que iba a ser trasladado a la AFA o a una sede de Pablo Tobillino, se presupone. Así que ahora lo interesante es ver cómo avanza toda esta situación y toda esta investigación, y posteriormente vamos a hablar de qué es lo que piensan los clubes al respecto, que ya no están tan a gusto. Los clubes no, porque los clubes son los socios, ¿no? Los presidentes de los clubes, que tanto silencio muestran. Vamos a escuchar un poco lo que apareció ahora. Buenas noches, ¿todo bien? Sí, atención con esto, ¿no? Bueno, atención con esto, se levantaría el paro de la AFA, lo ponemos entre signo de pregunta, información que tiene Bruno Chácono. Sí. Atención con lo que pase en las próximas horas, ¿no, Bruno? Bueno, a ver, de alguna manera muchos dirigentes, ahí se escucha bien, sí. De alguna manera muchos dirigentes, por supuesto, están tomando nota de lo que está pasando en las canchas de fútbol, ¿no? Sí, Con los insultos de la gente, han levantado la mano, le han preguntado a Tapia, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? Y existe esta posibilidad concreta ante una demanda de ya un grupo importante de dirigentes que está pidiendo, que estaría pidiendo levantar el paro. Una pregunta, recién me lo decía fuera del aire. ¿Es verdad que algún dirigente le dijo, no sé si a Tapia o a alguien del AFA, che, ¿y esos videos? Sí, yo tengo entendido que dos dirigentes importantes le preguntaron a Tapia por los videos de Juan Pablo Vicon, la mano derecha de Tobillino, ex mano derecha de Tobillino, los videos que reveló La Nación y donde se ve claramente como Vicon cuenta miles y miles de dólares. Hay un video nuevo, Franco querido, que dio a conocer hoy el diario La Nación, Ignacio Grimaldi, Nicolás Pizzi. Ahí está, ponelo con audio, no hay ningún problema. Como la rosadita del AFA. Adentro hay una recepción, una sala de reunión, un escritorio en T con la B de Vicon en la pared y dos oficinas donde se contaba el dinero. Lo que acabamos de ver es de lo que sería el estudio de Vicon y Asociados, ¿es así? La Valle 1617 cuarto C es el domicilio que venimos revelando aquí en TN. A ese lugar habrían llegado, según mis cálculos, 5,6 millones de dólares. Wow. Entregados por el famoso Finio, el Negra, financista. ¿no? Plata negra. Plata negra. No, pregunto por las dudas. A ver, eso que estamos viendo de alguna manera explica lo que venimos revelando en TN, que es Tour Prodenter, la empresa de Faroni, manda a Dicetel, una empresa fantasma en Miami. Inmediatamente acá un financista comienza a preparar los pagos y la lleva a la Valle 1617, que es la oficina que acabamos de ver. Bueno, plata robada, ¿no? por eso le preguntaba a Bruno si es verdad que por más que ahora vamos a hablar de todo lo que pasó con el gendarme Nahuel Gallo y que la AFA se lo atribuye, está bien, algún dirigente le podría haber consultado a Tapia o a Tobillino, Claro. che, ¿no era que no estábamos tranquilos, no había video? Yo ni a algunos dirigentes de fútbol, presidentes de clubes sobre esto. La respuesta que dan es: nosotros defendemos a los clubes, no los negocios que pudieron haber hecho Tapia o Tobillino. Claro. Ahí no nos vas a ver nunca defendiendo ni a Tapia ni a Tobillino. ¿Será por eso que tal vez Empieza la soltada de manos, claramente, ahí lo están escuchando, empieza la soltada de manos, lo vamos a analizar en breve, pero los clubes no están cómodos con la situación que está pasando respecto a Chiquitapia y compañía. Claro, hay una sensación de que todo iba a pasar, como decía el anillo de Grondona, todo pasa. Bueno, había una sensación de que todo iba a pasar, de que esto se iba a diluir, de que iba a quedar en la nada. Eso era el discurso de Chiquitapia y Pablo Tobillino hacia los presidentes de los clubes. Entonces los presidentes de los clubes vieron que no había mucho riesgo y que quien seguía teniendo el poder seguía siendo Chiquitapia, así que su postura fue clara. Fue: vamos a mantenernos aliados con el que controla los árbitros en el fútbol argentino. Muy simple. El análisis no estuvo del todo bien y estamos viendo las consecuencias. Cada vez son más las puntas que aparecen y que inculpan o que incriminan o que generan sospechas sobre la administración de Chiquitapia al frente de la AFA. Y realmente esta es la primera vez que se los digo ahora, ya no es una expresión de deseo, es algo que empieza a tener sustancia. Cuesta pensar que Chiquitapia llegue al Mundial de Fútbol que se aproxima este año, porque la justicia está avanzando. Los jueces que parecían que iban a ser amigos, que iban a consolidar la postura de Chiquitapia, que le iban a hacer estirar en el tiempo las causas que lo están incriminando, tuvieron que correrse. Entonces la situación no es tan sencilla como se presuponía, ni tampoco es que es una sola causa y que toda la incriminación que tiene Chiquitapia encima depende de una causa. Esto, por lo menos, el que está más complicado claramente es Pablo Tobillino, pero no queda exento Chiquitapia.
Y además de eso, está en peligro lo que entre por sponsors a la AFA por la selección argentina. Me estoy adelantando, vamos a escuchar un poco más este fragmento que les estoy poniendo de TN. ¿No se levanta el paro o se levantaría? No lo vemos por... Una pregunta, un dato toda esta tarde importante. se estaba debatiendo el tema del paro, no, mañana a las 3 de la tarde se decide. Ahora el tema es, ¿por qué se convoca el paro del fútbol en teoría? Por el procesamiento de Tapia. No, eso no lo dicen. Vale, Ellos dicen que es contra la SAD, bla, bla, bla. Oficialmente Es por el posible procesamiento. Sí, ¿levantaron la indagatoria? No. ¿Y entonces por qué van a levantar el paro? Ahora, es verdad lo que cuenta Bruno, porque están viendo que hay mucha gente que dice, che, Un muchachos, fracaso, no, Lucas, mirá. un fracaso el fin de semana al paro, la gente en las canchas insultó Bueno. a Tapia, todo. Tremendo, todas las canchas. El humor social es un Eso sin factor. duda, a ver, Mala estrategia. para mí el mejor ejemplo se vio no en esta fecha del Clásico en la cancha de Newell's, sino en la anterior. Newell's sale con la remera a favor del AFA y en la tribuna era un vendaval de insultos contra Tapia. Me parece que es el mejor ejemplo. Pero pará, acá les quiero dar un dato. Dale, dale. 2 dirigentes importantes fueron y hablaron con Tapia, la información que yo tengo. Esos dirigentes, de alguna manera, según lo que yo entendí, estaban al tanto de estas maniobras irregulares. Lo que les sorprendió son los videos. Por eso Le digo... dijeron, ¿cómo es posible que no hayan aprendido de la rosadita original Bruno, de lo Lázaro? voy a decir más brutal. El tema no es que robaron, el tema son los dedos marcados. Claro. Una ¿Entendés? cosa es robar y otra que haya pruebas, Claro, muchachos. no Hay era grabar. que no nos teníamos que preocupar y acá dijimos, guarda que hay fotos, guarda que hay videos. Sí. ¿Robaron? Bueno, ya lo va a determinar la justicia. Pero que hay fotos, que hay videos, que hay WhatsApp. Hay gente contando plata, Johnny, sin duda. Como dijo Charlie, ¿no? Bueno, Y hay gente Es gente contando plata. Claro, contar plata no es un delito, el tema de dónde sale esa plata, ¿no? para una cosa, porque en estas últimas ¿A semanas quién se la das? Claro. hubo un montón de gente que se acercaba y me decía, ¿vos estás seguro que ese audio que están Sí, sí, pasando es de trucho. Finio diciendo ahí salen los 110, es real? Bruno, Bueno, ahí el tenés nivel los de 110, los psicopateo que nos 120. hicieron, el nivel de psicopateo que nos hicieron, sobre todo a Bruno, que es el que investigó acá y pone Muy la bien, cara, Brunito, y no hay que reivindicarlo, pero el nivel de psicopateo, están poniendo mercatrucha, mala información, bueno, ahí está, todo lo que venimos contando hace 2 meses, 3 meses, se termina de Hay foto y resolver video. con este video. Hay foto y Sí, video, foto y video. $115.000, pero me imagino que si está ese video, debe haber un montón más, Bruno, Sí. porque era una modalidad que ya tenía que justificar de qué manera envuelve la plata, de qué Sí. manera la... Evidentemente había desconfianza, traiciones, ¿no? Ahí adentro. Yo te digo, acá, por lo menos por lo que a mí me explican, es los dólares que vamos a ver en los videos es la plata de Tour Prodenter. Los pesos es Malte SRL, la empresa supuestamente de Tobillino que gerenciaba Arsenal de Sarandí y otros clubes y era plata negra que en lugar de ir a esos clubes iba directamente a la oficina de la La Valle. que compró la casa. Vos preguntás, o Lucas preguntaba, che, ¿y por qué levantarían el paro? Pará. Encuesta, pará que te respondo. ok. Encuesta del diario Olé, no es la nuestra, la nuestra ya la mostramos. Sí. 50.000 votos, ¿te parece una muestra representativa? Sí, claro. ¿Olé es un portal futbolero? ¿Sí o no? Hago una pausa acá. ¿Por qué levantan el paro? No es por lo que vote la gente. Estamos hablando de en presidentes que les importa un bledo lo que piensan sus socios, lo que piensa la gente. Esto está claro del minuto 1. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que les preocupa? Que se vean afectadas sus reelecciones, porque ya muchos están descontando que Chiqui Tapia no va más. Ya están haciendo precio de que Chiqui Tapia es una mala apuesta y no va más. Que lo que están pensando básicamente es que, che, esto es como el carbón, o me quema o me mancha. Entonces, claro, ahí cambió la postura, eso es lo que están pensando. Che, no, esperá, puede llevar puesta mi votación a la hora de renovar mandato en mi club. Y bueno, contra que me piten mal, ¿viste? Me arbitren mal 2 meses, 3 meses. Este tipo se sabe que después del Mundial es seguro que no va a estar más a cargo de la AFA. Ahora, la pregunta que nos estamos haciendo todos es, ¿llega el Mundial? Y los presidentes de los clubes están tomando decisiones en base a esta pregunta que les estoy haciendo en este momento. Entonces, lo que cambió es eso, básicamente. Ven, como estamos viendo acá, que la situación avanzó mucho y muy rápido, y que ya Chiqui Tapia no es un paraguas protector que te extorsiona con los árbitros, que si jugás contra Barracas, penal para Barracas, que si jugás contra Riestra, penal para Riestra, viste, ojo ir a jugar a Santiago del Estero porque es muy difícil ganar, porque está Pablo Tobillino. Entonces,
ya están evaluando, bueno, ese colateral lo podemos pagar haciendo las cosas bien. Cuando esto no estén, hacemos las cosas un poco bien y nos quedamos en primera. Es difícil irse al descenso, pero clasificar una copa mucha plata, entonces mejor tener puntos para poder entrar en ese sector de la tabla. Todo esto es lo que se está analizando en el fútbol. Es recontra mediocre, es así la política en el fútbol. Y lo que opine o vote la gente pasa por la verdad, un andarivel completamente lateral. Vamos a seguir escuchando un poquito más el análisis. No. Sí, claro. Bueno, sí. mira. Contundente. Ahí está, Claro, Ali. sí, sí. Muy Johnny, suave. también tenés un tema que la AFA y todo lo que rodea la AFA debe ser de las Pará, organizaciones está mal más el número. corruptas. Pará, que está mal el número. Le faltó un porcentaje. 82-18. No, pues si no, 82-18. Lo que te decía es que todo lo que involucra a la AFA, Tapia, Tobillino, está envuelto en una presunta corrupción que no creo que les preocupe mucho lo que diga la gente. Lo que te estoy contando de que se convocó el paro, obviamente por el tema del procesamiento y que no hubo cambios, es algo que están hablando los integrantes del comité ejecutivo. Yo pregunto hoy, ¿cuántas chances hay que suspenda el fútbol? Me dijeron, está muy peleado, 50-50, mañana decidimos. Bueno. Si me preguntás a mí qué va a pasar, yo creo que lo van a terminar postergando. También hay un tema que ya armaron todo con el cronograma sin los partidos del fin de semana. Te tienen que cambiar todo. Mirá el otro video que publica Pizzi, que publica Grimaldi, atribuimos siempre dando crédito, nosotros sí, no sé los demás. Mirá porque me parece muy interesante, Ale. Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo. ¿Qué ve la marca? Aquí mismo lo llevo ya inmediatamente a la oficina. Debería haber $2.000 acá. Si hay 100 billetes de 20 son $2.000. 2.000. Mismo lo llevo ya inmediatamente a la oficina. Bueno, ahí está Pablo Bicon, la mano derecha de Tobillino. Ustedes se preguntarán en casa, ¿por qué lo grabó? ¿Por qué miraba a cámara? ¿Cuál es la respuesta a eso? La respuesta Confianza. son dos respuestas. Una, porque hubo un episodio de robo directamente a uno de los famosos burkas, así lo llamaban ellos, que eran unos hombres que llevaban y traían la plata Los desde la delivery. financiera Claro. hacia la Valle. Y después, Perdóname, tuvieron que ir a declarar a la comisaría además por Sí. ese robo. exacto, mira, ese es el mensaje de Beacon, llévalo a PT. PT, a Montevideo. ¿Será Pablo Tobillino? Pero pará, lo segundo y más importante, porque se mexicaneaban entre ellos. Eso. Porque se robaban la mexicaneaban plata. entre ellos. Se robaban la plata. A ver, de alguna manera, entre ellos, entre todos los personajes que formaban parte de esta historia, se fueron robando plata. Un día faltó un fajo de $2.000, que es el famoso audio que mostramos acá hace 2 semanas. Venían de una discusión entre Tenés Finio y razón, Beacon, tenés razón. diciendo, che, falta la plata. Y a partir de ese momento, Beacon empieza a grabar todas y cada una de las entregas. ¿Para qué? Para que no crean que era él el que se había robado la plata. Bruno, Y a además, partir de ahí grabaron todo. Se rompe la relación, ¿no? Entre Beacon y Tobillino, porque Eso Tobillino dice. empieza a desconfiar de Eso Beacon. dice Tobillino. Eso Claro, dice dice Tobillino. O la y eso gente de dice Tobillino. Beacon. Que lo ¿Saben? traicionaron. No Lo sabemos. traicionaron. Pero para que se entienda, toda la plata que vimos recién, Sí. $115.000 ahí es mucha más. Sí. Este es un video. Yo creo que hay más. Hay más, sí. Creo que hay mucho más. Es la plata que no está en los estadios, es la plata que no está en los vestuarios, es la plata que no está en los clubes, es la plata que no está en las tribunas, es la plata que no está en las equipamiento inferiores. deportivo. Sí, lo que sufren los clubes que están muchos al borde de la ruina. Lo increíble es que no le reclamen a la AFA transparencia, ¿no? Porque la AFA Claro. se supone que son todos los clubes. Bueno, de alguna manera, a ver, Tour Prodenter, inicialmente lo que creíamos la empresa de Faroni, manejó $260 millones. Guillermo Tofoni, denunciante, tiene la información de que son $400 millones en total los que se manejó en el exterior. Ahora viene Guillermo. Saquen la cuenta de cuánta plata se desvió a este grupo de empresas fantasmas. Nosotros solamente nos concentramos en Dicetel porque de alguna manera teníamos las pruebas para probar cómo después en la Argentina se pagaba cash. Yo repito este número, solo de la cuenta que tenemos nosotros, personal que hicimos en este último mes y medio, en esa oficina de Beacon se habrían pagado $5.600.000. Hagamos una cosa, Yanni, te lo pido en vivo, te desarticulo todo. Trata de partir pantalla y poné la placa de la ruta del dinero y al mismo tiempo poné cómo contaban la plata en efectivo. Esta ruta del dinero es la que venimos explicando, pero ahora se ve. Claro. Una cosa es decirlo, poner una placa, hablar, y otra cosa es ver la plata en efectivo, el video de la rosadita, la nata, Sí. ¿no? Esto es la ruta del dinero a la izquierda y a la derecha el dinero. Claro, el primer punto es el auspiciante, ¿sí? La marca de vestimenta Adidas. de Adidas,
los partidos internos. Acá hay una mención importante, estamos llegando al final del video, acá hay una mención que me gustaría traer, es que es la única vez que se vio en la historia que el auspiciante, los sponsors, no pagan directamente a la asociación a la cual están financiando, o a la cual están sponsoreando. Esto pasó en la Argentina únicamente bajo la gestión de Chiquitapia. Pagaban una empresa que no era la AFA, en este caso era Tour Prudenter, y esta empresa es investigada porque se quedaba con el dinero de los contratos que tenía la AFA y después, a partir de una maniobra de lavado que involucraba a Dicetel, pasaba por la plata por una cueva, una financiera, y de ahí iba a parar a las manos de los dirigentes de la AFA. Esta era por lo menos lo que se presume hasta ahora, que así operaba la administración de Chiquitapia. Bueno, es muy novedoso la forma de choreo. Con esto no estoy diciendo que estaba bien, ¿no? Es muy bueno que haya sido así porque enseguida se detectó en Estados Unidos que hay cuentas abiertas de estas empresas, incluso a nombre de los titulares, con lo cual se hizo más fácil el rastreo y es más fácil entender qué es lo que había pasado. Vamos a seguir escuchando un poquito más. Internacionales. Bueno, esa ¿A quién plata... le paga el auspiciante? ¿Cómo, Franco? A Faroni le pagaba. ¿A quién le paga? A Tour Prudenter. Ahí lo ves que es la siguiente estación. Toda esa plata iba a Tour Prudenter, la empresa de Faroni. Después ellos desviaban parte de esa plata a Dicetel, que es una empresa fantasma, no existe. Cerró en el 23, se creó en 2019, cerró en el 23. No tiene empleados, no tiene redes sociales, nada. Después, desde Dicetel, inmediatamente que entraba el pago a Dicetel, la transferencia, empezaban a preparar los pagos cash y en efectivo acá en Argentina, en donde en una cueva financiera, ya la voy a llamar así, cueva, Una cueva. ubicada en Avenida Corrientes 456, se cree en 2 pisos. ¿Por qué digo se cree? No es esta, No. no es esa. No, Esa es la exacto. oficina de Beacon. Esa es la oficina de Beacon. Claro. Tampoco muy desarrollado, ¿no? Se Es parece, una contadora de plata. se parece bastante a una cueva. No es Google, Claro. digamos. Con todo respeto a Beacon, ¿no? Una vez que entraba la plata de Dicetel, en la cueva sabían exactamente el momento en el que esa plata ya estaba depositada y empezaban a preparar los pagos. La mandaban hacia la oficina de Juan Pablo Beacon en Lavalle 1617 cuarto C, una oficina que responde a la empresa Recomi, que era propiedad de Juan Pablo Beacon, y después se cree, lo ponemos entre signo de pregunta, el destinatario final sería Juan Pablo Tobillino. ¿Se acuerdan La cuando... mano derecha de Tapia. Sí. Claro. ¿Qué Perdón, trabajo- Pablo Tobillino. ¿Qué trabajo tiene que hacer Beacon para mostrar que no se roba la plata? Fíjate, tiene que armar todo un video, mostrar la imagen de cómo cuenta, ¿no? Es extraño eso también, ¿no? Es Ah. todo un video acelerado mostrando cómo cuenta la plata exacta que va a enviar, ¿no? En Sí, un sí. sobre. Bueno, ahí está, llegamos al final de lo que me interesaba mostrarles. El video que apareció, el famoso video que estaban viendo ahí, donde estaba Beacon contando la plata, es un video que se tuvo que hacer básicamente porque entre ellos se robaban la plata. Entonces, como Pablo Tobillino quedó y estaba peleado con Beacon, no sé si es Pablo, pero estaba peleado con Beacon, a partir de eso la situación se volvió compleja y para poder sortear lo que era el normal transcurso de toda la estafa que estaban realizando, supuesta estafa, hay que probarlo todavía, la justicia tiene que dictar que esto era así. Grababan videos donde se mostraban contando la plata, de esa forma se garantizaban que la plata estaba, ¿no? Toda plata en negro, toda plata que pasaba por el circuito que acabamos de ver. Esta era la operatoria. Es compleja, pero así funcionaba y por eso cayeron, porque básicamente tenían videos de ellos contando plata en negro que se mandaban entre ellos para mostrarse que no se estaban estafando los unos con los otros. Tengo un par de cositas más para mostrarles de la AFA y de lo que se viene, porque no solamente estaría la AFA implicada, y vamos a escuchar un poco a Luis Gasulla hablar sobre esto.
al respecto. Uno de estos, si la justicia investiga en serio, van todos presos. Publicaron los videos en los que se ve a Juan Pablo Vicon, alto dirigente del fútbol argentino, contando y explicando cómo hacer los sobres con la plata. Y como pasó en la ruta del dinero acá, alguien arriba creía que estaban mexicaneando plata. Tobillino creía que Vicon lo estaba cagando y Vicon quería demostrar que no lo estaba cagando él. ¿Tobillino sabe de la casa de Pilar? Sí, sabe todo. Está acá, está todo. Tinelli también aparece, ¿eh? Aparece Massa, aparece Alberto, aparece Zamora, aparece Cristina. Hay de todo. Si la justicia investiga a fondo, van todos presos. Qué lindo, ¿no? Cómo roban los kirchneristas, están metidos en todas las tramoyas que hay en el fútbol, en empresas estatales, en todos están metidos. Siempre hay un kirchnerista que está con los dedos pegados. Y vamos a hablar un poquito más de lo que se espera o lo que se sabe de los clubes que van a hacer con este paro, cómo se lo toman, qué piensan al respecto. El que puso lo que hay que poner arriba de la mesa fue Mariano Clos, se plantó adelante de cámara. Recuerden que el periodismo deportivo es muy jodido, y más si sos un relator, porque tu empresa periodística puede tener serios problemas con quienes mandan, y quienes mandan tienen muchísimo poder y pueden cortar, como le estuvo pasando a TIC, que le fueron sacando señales de transmisión. Pero en este caso de ESPN pueden contarte de las transmisiones. Mariano Clos relata, está en transmisiones deportivas, y la verdad que llama la atención la valentía de Clos de manifestarse y de decir que lo que está pasando es irrisorio, y que bueno, la gente está mostrándose completamente irritada con las medidas que toman los clubes por bancar a Chiquitapia. Esto que parece tan simple, que nosotros lo contamos con mucha liviandad, para el periodismo deportivo les puede traer muchísimos problemas. Vamos a ver rápidamente lo que dijo Clos. Flasheó de entrada. Sí. Lo tiene señor Edu. Bueno, fueron convocados los dirigentes del fútbol de Argentina a una reunión de comité ejecutivo de AFA. Mañana, pasado el mediodía, almuerzo y después reunión, primero comen, después charlan, en el predio Messi. Danos una alegría, que el fútbol vuelve, que la gente quiere ver fútbol. Bueno, lo que tiene que conversar... Empieza el campeonato y ya no va a haber fútbol. Esto porque es importante, porque hay un paro estipulado y comunicado durante la semana pasada. Irrisorio. Irrisorio, a opinión nuestra por lo pronto, irrisorio, sin ningún lugar a dudas. Sí, no, a todo futbolero le parece irrisorio. Y la duda... Este es un problema puntual de alguien. Claro, no del fútbol. No del fútbol, acá no pasó algo grave en el fútbol. Claro. No. Aparte, normalmente los paros son en búsqueda de... Consideran grave, por supuesto, una persecución, pero tampoco hay nada concreto. Porque además te pueden investigar y ser inocente, y en ese caso la persecución fue en vano, ¿no? Bueno, la cuestión es que mañana... la gente está muy en contra con el paro del fútbol. Sí, tuvo muy mala repercusión. O sea que por ahí a ver, no sé qué vas a decir, pero por ahí el dirigente se está atajando y dice, che, mira que la gente no cayó bien esto, seguimos siendo una macana tras otra. Yo lo que doy con información es que hay una reunión de comité ejecutivo mañana, que los dirigentes van a escuchar qué es lo que tienen para decirles, y en tal caso... ¿Es una reunión que ya estaba pautada o sorpresiva? No, se pactó en las últimas horas. Puede ser. Entonces, la duda que se genera a partir de que los dirigentes son convocados es: ¿el paro se hace o el paro lo que se pasa puede es que si no es el paro y todos fueron solidarios con las autoridades de la AFA, y no hubo nada en el medio que dijeran, no, mira, la justicia le dio algo a favor a las autoridades de la AFA, estarían en esa rimbombante noticia que para el fútbol estarían dando el brazo a torcer. ¿Cómo? ¿Me entendés? Claro. Tiene que ojalá que el brazo a torcer sea porque la gente quiere ver el fútbol. Las huelgas, los paros se hacen para instalar una negociación y llegar a un puerto. En el caso, un aumento o condiciones laborales, lo que sea. Este paro es para poner en vista a la opinión pública la persecución que ellos creen. No hay otro lugar. Eso no es un paro. Pero te quiero decir que no tiene ningún... Esto que dice Mariano, no ofrecieron nada, porque no hay nada que pueda cambiar. Claro, con la investigación... Visibilizar a su criterio. Y a la gente, yo creo que a la gente esto la irrita más, la va a enojar más en la próxima fecha. Por decirte lo que viene. Yo creo que el paro o el lockout... Yo te digo, yo creo que la gente igual se toma el día, no pasa nada. El problema tiene el jugador que tiene la ansiedad de jugar al fútbol. La gente va con la familia, no le va a cambiar la vida. A mí, a nosotros, agradecido. Un fin de semana libre. Y creo que al periodismo le pasa eso. Así que no sé, no están como a los clubes mismos le están... Y sé lo que pasa, los jugadores que están ansiosos de jugar, los técnicos que trabajan. Y los hinchas a sus dirigentes les reprochan. Entonces vos sos el dirigente de Huracán, de Boca, Independiente, Racing, eso. Es un representante del hincha y el hincha está en contra de la decisión. Entonces, a la larga... No lo representa. Yo lo que digo es esto. La idea de hacer un paro fue impulsada por un presidente de la primera división. Sí. De buen andar. Que llevó la idea y aparentemente tuvo consenso y se llevó a cabo. Esa idea hoy es mirada de reojo.
entre sus pares. Y claro, porque vos ves la repercusión negativa y vos decís, mirá el lío que nos metimos, la idea tuya. ¿La repercusión es por de quién viene o por la repercusión? No, la repercusión. ¿Por qué te miraba mal hoy? ¿Pero por qué hoy te miraba mal? ¿Por la repercusión o por quién instaló la idea? Yo creo que ahora le dicen, vos no metiste en esta idea, y al final que sos nuestro. La repercusión del paro de la gente cayó mal. En gran mayoría, en un porcentaje muy alto, cayó mal. A mí me tocó vivir en la cancha de Boca, la gente no quiere saber nada. Pero también hay división interna, porque hay clubes que han emitido a través de sus redes sociales comunicados adhiriéndose al paro y hay clubes que han salido con remeras adhiriéndose al paro y hay otros que no. Evidentemente hay dos bandos hoy, porque hay clubes muy importantes que no se han expresado y hay otros que sí. Hay dos equipos grandes que están parados en la otra vereda. Pero estuvieron en la reunión. ¿Y Estudiantes? Y Estudiantes. El día que se dio todo me dijeron River y Estudiantes. No, Estudiantes fue el primero que siempre está en la vereda opuesta. Eso ya lo sabemos. Digo, aparte es un paro sin el consenso, sin unanimidad. ¿Cómo queda siempre solo Estudiantes? La verdad, Estudiantes lo que hizo, chapó, merecen tener representatividad en el fútbol argentino porque son los únicos que no les importó nada. Juan Sebastián Verón a la cabeza, la verdad que demostró ser un dirigente envidiable y destacado de la Argentina. La verdad que con eso vamos a cerrar lo que está pasando ahora en el fútbol argentino, lo poquito que está pasando ahora en el fútbol argentino, porque no estamos hablando de fútbol, estamos hablando básicamente de cómo han robado a los clubes y cómo se la estaban repartiendo entre estos presuntos delincuentes que la justicia está investigando y que Dios quiera que en poco tiempo llegue a saber qué es todo lo que pasó y lo demuestre y que se haga justicia. Vamos a pasar a hablar sobre el discurso de Javier Milei. El presidente habló ayer y dio un discurso muy particular y mucha gente pensaba, pero esto no es un discurso republicano, es más bien un aforo partidario donde un presidente arenga propia tropa para poder hostigar a los contrarios que estaban ahí presentes o pocos contrarios que estaban ahí presentes y más que hablar sobre lo que se viene, se habló sobre los escollos que generaba este sector opositor. Bueno, vamos a analizar en profundidad lo que implica este sector de la oposición. Vamos a empezar por la parte, si se quiere, positiva del discurso, la parte en que habla de lo que se viene, de lo que se logró, y después vamos a pasar a lo que es el barro meramente dicho y por qué sucede lo que sucede y algunas ciertas cuestiones que me sorprendieron que son para evaluar realmente dónde se pone el voto de gente que obviamente no consume ni va a consumir este canal o los videos que salen de este canal, pero por lo pronto vamos a escuchar cómo el presidente hablaba de parte de lo que se viene, que son las privatizaciones. En esta misma línea hemos avanzado con las primeras privatizaciones contempladas en la ley base y estamos avanzando con los requisitos para privatizar las restantes. Gracias al trabajo de todo el gobierno, pero en particular de nuestro ministro de Desregulación, el coloso Federico Sturzenegger. Gracias a su ciclopia tarea. Uy, no sé si ellos entenderán quién era Cíclope. Bueno, gracias a la enorme tarea de Federico, hemos realizado más de 14.500 desregulaciones en un sinfín de áreas que dan cuenta del grado de cooptación corporativa que tenía el Estado, porque detrás de cada regulación había un privilegio, o mejor dicho, un curro, un tongo. Entre otras cosas, estas desregulaciones nos han permitido marcar récords en el mercado aerocomercial de pasajeros. Le ha permitido a los productores argentinos acceder a mejor maquinaria productiva que la disponible localmente y ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres. Este último, luego de derogarse la nefasta ley de alquileres, ha visto aumentar fuertemente la oferta de viviendas en alquiler y reducir su precio 30% en términos reales. Les cuento, Cuca, porque como ustedes son tan ignorantes en términos reales, es neto de la inflación. Bueno, vamos a tocar un poco el tema. Es un tema que queda tal vez un poquito lejos, tiene que ver lo último con la ley de alquileres.
Ley que, si bien se derogó en el principio del mandato en 2024, es una ley que es una ley ejemplo de que el Estado regulando lo único que hace es encarecer y obstruir a la actividad económica. Entonces, cuando se sacó la ley de alquileres y se dejó libremente que propietarios, inquilinos lleguen a acuerdos comerciales, el mercado empezó a bajar el precio en términos reales. Fue un momento bisagra porque demostró que el Estado lo único que hace es obstruir a las personas que quieren negociar en un mercado libre. Pero lo más importante es lo que sucede al principio. Habla de privatizaciones. Recuerden ustedes lo que dijimos al principio del programa: las privatizaciones van a ser parte fundamental para bajar el gasto público, no para traer dinero a la arcas del Estado, sino para que el Estado deje de gastar. Y si el Estado deja de gastar, puede empezar a reducir sus impuestos y puede empezar a bajarle, esto mismo, la carga tributaria a todos los pagadores de impuestos. Entonces, no es menor que se hable de privatizaciones y se apoye la situación de privatizar. No es que el gobierno se quedó sin nafta y no quiere moverse más de lo que se movió hasta acá en términos de reformas, sino que van a avanzar con la idea de quitar más tamaño al Estado. Eso está muy bien porque nos habla de que el gobierno no se queda en una situación cómoda, sino que va por más. El gobierno no está conforme con lo que está sucediendo. Esto es un gran alivio para todos nosotros, porque lo que está sucediendo es que el gobierno aún se siente incómodo con la situación actual de la Argentina. Quieren reformar más la Argentina para poder tener mejores resultados, no solamente en términos económicos, en términos sociales, en términos, por ejemplo, de seguridad, de educación. Bueno, hacia allá vamos. Recuerden que hay ciertas limitaciones, no solamente en términos políticos. El Congreso sigue teniendo un gran escollo porque hay que formar alianzas, no todos son naturales pensadores de la libertad como lo es La Libertad Avanza. Y a eso se le suma que el gobierno está limitado solamente a nivel nacional. A nivel provincial y a nivel municipal no hay representatividad, salvo el 3 de febrero no hay representatividad. Después son gobiernos aliados, y aliado no es lo mismo que ser de La Libertad Avanza, que ser orgánico. ¿Por qué lo digo? Porque lo vimos en uno de los episodios de esta temporada 2, donde los aliados, gobernadores aliados, tenían déficit fiscal. Y en el caso de estos aliados, el déficit fiscal era de los más bajos del país, pero era un déficit fiscal en términos reales de el 10, el 15, el 20%, en el peor de los casos. Mientras que todos los demás, mientras todo el arco político de todas las gobernaciones ascendían del 20 hasta el 250% en términos reales, con lo cual la situación es calamitosa. Lo que se está ahorrando Nación, haciendo un ajuste del 30% en términos reales, los municipios y provincias se lo están gastando enseguida e incluso están aumentando la presión fiscal. Eso es lo que viene sucediendo y es lo triste. Milei no se quedó solamente con la parte económica, como estábamos mencionando recién, sino que también habló sobre lo que empezó a reformarse en términos de seguridad y le agradeció a Patricia Bullrich, claramente. Vamos a escuchar un poco. Digamos, vienen los méritos suyos, doctora. En seguridad, tras un accionar implacable de la doctora Bullrich, hemos impulsado reformas legislativas como la ley antimafia, el registro de datos genéticos y la ley de reincidencia y reiterancia y unificación de condenas para cortar con este flagelo, junto con la puesta en acción del Plan Bandera y el protocolo antipiquetes. Muy bien. ¿Qué decir, no? Esto, parafraseando al presidente que siempre está hablando de inseguridad, de cómo se soluciona la inseguridad, Gary Becker a pleno. Hay que subir
el precio del delito. Subiendo el precio del delito, los delincuentes piensan 20 veces en delinquir antes de hacerlo. Muy importante para mí la doctrina que están llevando adelante es la doctrina del mundo. Hoy la Argentina está yendo hacia ese camino. Bueno, dicho esto, que es un breve resumen de lo que Milei habló en términos de reformas, después habló también, está el corte de las reformas que van a hacer mes a mes de cada ministerio, que se van a ir tratando en este nuevo Congreso, que van a ser un buen paquete de reformas que cada ministerio va a ir enviando al Congreso cada mes para poder ser tratadas. Amén de eso, empezó o convivió con esta situación un discurso del presidente que golpeaba todo el tiempo contra el kirchnerismo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, en parte porque estaban completamente sacados los kirchneristas, y cada vez que el presidente hablaba, como hicieron en las sesiones anteriores y como hicieron también con Mauricio Macri, lo vamos a ver en breve, empezaban a gritar y trataban de distraerlo y trataban de que no pueda hablar, trataban de obstaculizar la sesión. Básicamente eso, o sea, barro puro, política nefasta y dura, fea, de la que la Argentina nos tiene acostumbrados, pero ustedes que están del otro lado, que no suelen consumir este tipo de situaciones, probablemente estén ajenos. Bueno, eso fue lo que sucedió, y el presidente sorprendió porque no se quedó callado. A pesar de que tal vez pueda ser mejor haberse quedado callado para algunos, yo creo que la situación es clara, hay que confrontar, ya lo dijo Galperino y hablando me pareció muy interesante. Mientras no haya una posición que esté a la altura de un presidente completamente republicano, abrazado a las formas de un republicanismo duro y tal vez, si se quiere, institucionalista, lo digo en términos peyorativos porque son palabras que son vacías. Mientras cumplas con la ley, sos republicano, sos institucionalista, o sea, cualquier presidente que cumpla con la ley lo es, pero estoy hablando en términos más de ceremonial y protocolo, ¿no? Creo que mientras no haya una oposición que juegue en ese nivel de reglas, no vale la pena jugar en ese nivel de reglas. Por eso vamos a ver ahora cómo el presidente empezó a cubrirse al kirchnerismo. El extremo sur del continente, con salida a 12 océanos y presencia en la Antártida, somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente. No, claro, ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. ¡Dale! ¿Qué fue lo que pasó ahí? Le gritó Grabois: estás entregando todo, estás entregando todo. La semana pasada vimos cómo nos pusieron 3 bases de China por 2 mangos con 50 y encima nos pusieron un radar apuntando a Isla Malvinas los ingleses. Todo eso bajo gobiernos kirchneristas. Todo eso bajo el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su segunda etapa. No pueden hablar de soberanía, no pueden hablar de Argentina. Otra cosa que fue completamente lamentable es que la izquierda, cuando sonaba el himno nacional, se levantó y se fue del recinto. O sea, están representando a argentinos. Tienen que respetar el himno nacional, es básico. La gente que vota a los personajes de izquierda debería de rever un poco su voto, porque no puedes tener a un diputado que se levante y se vaya cuando está sonando el himno nacional. Es una falta de respeto a todos los argentinos. Eso es realmente una falta de respeto a los símbolos patrios y a la institución argentina como tal. Así que esto que empezó a pasar acá fue un caldo de cultivo de mucho aguante de kirchneristas y, bueno, a la izquierda, que es lo mismo, tratando de voltear o distraer a Milei en el Congreso. Vamos a seguir escuchando. Donde la corrupta, además,
firmó un memorándum y venía a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros! Ahí le cantó las 40 a Grabois, pero no fue lo único. O sea, fue bastante elocuente el presidente, y vamos a analizar punto por punto qué fue pasando con cada una de las contestaciones y a qué se refería. Bueno, esta está clara, ¿no? O sea, estamos hablando de que le dijeron que estás vendiendo todo, y el presidente se destapó con las principales. No nombró las bases, ¿no? Pero bueno, las traigo yo a colación para aportar un poco de lo que pasó. No nombró las bases chinas, me refiero. No nombró las bases chinas ni a la base del Reino Unido, que está en Tierra del Fuego, cerca de las Islas Malvinas. Vamos a escuchar ahora de nuevo a Milei contra el kirchnerismo. A ver, ustedes que usaron los planes sociales para robar a la gente con la intermediación, o sea, y los condenaban, digamos, a la pobreza y los convertían en esclavos. ¿De qué hablan? Si además no saben ni siquiera sumar. Pero eso sí, ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos. ¡Manga de delincuentes! Bueno, me van a tener que disculpar, pero yo creo que de nuevo esto es lo más importante que puede suceder. Que todo el tiempo estemos generando la sensación de que ser kirchnerista es una vergüenza. Me parece que es importante que se sienta esto en el aire, ¿no? Que lo que sucede es que el argentino no se arrepiente de lo que votó, no tiene vergüencita de decir, loco, yo soy de derecha, la verdad que lo que estaban haciendo era un desastre y se robaron todo el país, mataron un fiscal, pusieron bases de otros países que nos convirtieron en un objetivo militar, nos volvieron a todos pobres. Recordemos el kirchnerismo, en términos sociales, la gente estaba cada vez más bruta, se decía que reprobar a un adolescente estigmatizaba. De hecho, en las pruebas PISA nos expulsaron, nos dejaron de medir porque hacíamos trampa. Era nefasto lo que sucedió en el kirchnerismo, y es muy bueno que desde la batalla, desde la cultura, se muestre completamente convencido al arco político del oficialismo, en este caso, de que es lo que verdaderamente sienten. Vamos a ver ahora cuando no solo la coalición que gobernaba no sentía que el camino era el correcto, sino que además intentaban instalar un institucionalismo de respeto que no había. Era como hablar en inglés contra alguien que habla en arameo. Era como hablar en español contra alguien que no escucha. Eso era lo que pasaba en el gobierno de Macri. Vamos a escuchar cómo Macri tenía que llevar adelante una sesión contra Milei. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Como decía, es una clara postura. Por favor, la posición que los argentinos tomamos. Hablo de un gobierno que respeta la independencia del poder. Silencio. Que respeta la independencia de la justicia. Es importante que escuchemos el discurso del presidente, me parece, ¿no? Silencio, por favor. Ahí lo teníamos a Kicillof. Cuando empezábamos a crecer. Silencio, por favor. Pero mira cómo le hacen la vida imposible. No pudo hablar todavía. Cuando empezábamos a crecer, dijo nada más. O sea, no pudo hablar. Porque la idea de ellos era que no puedan hablar y que nadie entienda. Esa era el nivel, lo que está pasando. O apenas ves que alguien está aplaudiendo. No se entiende nada. Y en eso ganan ellos. Porque la sustancia es, mira, nos está gobernando un tipo que lee, que no sabe hablar,
que no se le entiende, que se corta, se para todo el tiempo. Bueno, ese es el barrito que quieren generar y que se cortó. Cuando empezábamos a crecer, todo nos agarró a mitad camino. Porque recién estábamos saliendo. Porque no estábamos llegando a ese momento a terminar cambios en los cimientos podridos y descuidados por décadas. Por favor, silencio. Y por primera vez, señores, los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá por el voto de la gente. Yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Silencio, silencio. Senadores, diputados, por favor, por favor. Y por primera vez. ¿Ves que Michetti está tratando de instalar un institucionalismo que no hay? Que haya propios y ajenos. Y a nadie le interesa lo que dice Michetti. Todos siguen gritando pi, 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 pi. Y Macri que quiere hablar y no puede. Y se para él, la para su vicepresidente. Y por primera vez. Por favor. Y por primera vez enfrentamos como país las dificultades sin apelar a soluciones demagógicas. Es un acto despreciable. Y la violación a una niña es doblemente despreciable. Por favor. Las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa. Y el Estado que no pudo protegerlas antes debe estar ahí para garantizarles sus derechos. Perdón, me dicen que usted no es diputada. ¿Podría retirarse del salón? Por favor, se puede retirar. En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Por favor, silencio. Y si usted no es diputada, tiene que salir del recinto. No es para diputados electos, es para diputados que hoy están ejerciendo. Insisto que sus insultos, sus gritos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Hablan de ustedes. Vivir en democracia es educación, es respetar al otro, es escuchar y dialogar. Y estoy acá porque me votaron los argentinos, señores. Estoy acá porque me votaron los argentinos. Yo les voy a avisar. Ven que, o sea, está claro que no hay una posibilidad de diálogo con el que quiere romperte. Inútil. Después, como dijo Galperín, le terminaron comiendo, no lo dijo Galperín, pero le terminaron comiendo el hígado a Macri por querer dialogar. No hay posibilidad de diálogo acá con el que no quiere hablar con vos. No hay posibilidad de diálogo. Y a mucha honra que no haya posibilidad de diálogo con estos talibanes que lo único que quieren es golpear y sacar al presidente de la nariz de la Casa Rosada. Que lo intentaron hacer muchas veces y le salieron todas mal. Con Macri tiraron 11 toneladas de piedra al pedo, se quedó. Y acá quisieron hacer lo mismo. Pero ¿sabes qué? Con Macri la coalición era muy débil, porque muchos dentro del gobierno de Macri pensaban como los kirchneristas y querían kirchnerismo de buenos modales. No nos olvidamos de eso. Pasó hace tiempo, pero no nos olvidamos. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco más porque es divertido, porque repasa lo de ayer. Algo, Cuca. Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Manga de delincuentes. Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero. Sí, seré muy pordiosero, pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje. ¡Anda a buscar al ángulo, Cuca! Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? Ustedes que se entregaban a Venezuela, se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. Dale. Y venía a explicarme qué pasó con Nisman. Dale. Manga de asesinos y chorros. Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. ¡Los chorros son ustedes! Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. Golpistas. Riesgo Cuca. El riesgo Cuca, los golpistas de siempre. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima. Manga de corruptos, cavernícolas como ustedes, las bestias ignorantes, brutas que están acá. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo. Manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el
encantó. Lo dejé hasta el final, me copó, porque la verdad que moralmente te separa el kirchnerismo y está bien que se cuente. No hay posibilidad de republicanismo. Lo vieron con Macri, porque mucha gente me decía, pero esto es un montón. No hay posibilidad de republicanismo. No hay posibilidad de... Voy para atrás, no es republicanismo la palabra, no hay posibilidad de ser protocolar, no hay posibilidad de ser protocolar, porque vas a una cancha donde todo el tiempo te están silbando, donde todo el tiempo te están gritando y vos querés hablar, dialogar, contar los avances que hiciste en la gestión y por dónde vas a avanzar en el año ejercicio del calendario. Bueno, todo eso no se puede hacer. Si se puede hacer, tenés que tener una habilidad muy especial para tolerar la cantidad de gritos, de agravios y de insultos que te van haciendo de un sector que encima solamente los escuchás vos, porque por el micrófono solo sale bullicio, murmullo, no se entiende muy bien si alguien dice algo o no. Pero adentro del recinto sí se escucha y sí se entiende. Entonces, quien está leyendo se distrae, obviamente, porque lo están insultando, porque están diciéndole algo para llamarles la atención. Entonces, en ese contexto donde lo que se busca es salir del foco, me parece bien que se los exponga para decir, esta gente está tratando de sacarnos del foco, pero no solamente haciéndolo como lo dijo Macri, que es, esta gente me está tratando de hacer foco, habla muy mal. Todo esto, lo que yo traigo es DINE, y a comparación de todo esto que fueron ustedes no me pueden criticar por nada, porque ustedes hicieron esto y encima van a ir todos presos, como, bueno, le pasó a Cristina Kirchner y como en breve le pasarán a otros tantos. Un poco más de diversión trajo que el streamer e influencer libertario, el Gordo Dan, atacó verbalmente a Miriam Bregman, que les digo, les soy sincero, yo la verdad no puedo creer que un 2, un 3% de la población haya votado a Miriam Bregman porque se levantaron en el himno, no quisieron estar en el himno argentino. Ellos están en una cámara de representación de argentinos, no pueden estar ajena al himno patrio. Ganen las elecciones y hablen. Saludos a la Ayatola. Mandale saludos a la Ayatola. Mandale saludos a la Ayatola, al terrorista pone bombas que tantos años nos hizo a nosotros y que fue confirmado que fue abatido por el gobierno de Estados Unidos. Y que la izquierda tanto banca, ¿no? Un tipo que organizó los atentados de la embajada de Israel en Argentina y que también el atentado a la AMIA formaron parte de ministros de su gobierno, que dicho sea de paso también fueron abatidos. Esta gente banca a asesinos de argentinos, no está presente cuando se canta el himno argentino. La verdad, no sé qué hacen ahí. No tiene sentido que estén ahí. Pasó un gesto, cambiando de tema, muy importante, que tiene que ver con la exposición de una rivalidad, de una tensión y una ruptura que viene sucediendo desde 2024 entre Javier Milei y su vicepresidente Victoria Villarroel. Y ayer el presidente expuso que durante 2025 estuvo en riesgo su presidencia por amenazas externas e internas. Vamos a escuchar cómo exponía el presidente la traición de Victoria Villarroel. Luego de nuestro triunfo en las elecciones de la ciudad, comenzó a digitarse un ataque sin precedentes en la historia argentina y que tomó su punto más alto luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia. Ahí está. Qué lamentable. Vamos a seguir escuchando como hablaban de lo que quiso hacer Villarroel el año pasado en más detalle. El ex ministro de Defensa, Luis Petri, contó
qué pasaba. Recuerden que Villarroel no participa de las reuniones de ministros desde más o menos que empezó el gobierno, por tener una política diametralmente opuesta a Milei, que sorprendió a todos, incluso al propio Milei, de ahí para abajo, cuando fueron gobierno. O sea, estuvieron todo el tiempo hablando de motosierra. O sea, Milei estaba haciendo campaña con una motosierra en 2023 y esta señora estaba con los ojitos cerrados. Y después empezó a pedir alta política, gasto para los políticos, para los representantes del pueblo, porque son distintos, ¿viste? Sí, flaca, pero no entendiste la consigna del partido al cual estás adherida. Es muy fuerte eso, o sea, no reviste otro análisis, sos estúpida. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? O sea, no te metiste en un partido que se llamaba la alta política, en un partido que dice vamos a distribuir mejor el gasto, vamos a hacer kirchnerismo eficiente. O sea, Milei estaba con una motosierra diciendo hay que hacer mierda el gasto público en cualquier lugar que se presentaba. ¿No lo escuchó? Bueno, ella desde el minuto 1 pedía gastar mejor y gastar más en los representantes de la alta política, como son los senadores. En fin, y así le fue. No quiso saber nada con el gobierno, del cual ella es vicepresidente. Eso es lo grave. Bueno, vamos a escuchar a Petri hablando de Villarroel. Les toca que la vicepresidenta estaba medio así, ¿no? Y me parece fuera de lugar. Estaba con el celular. No me sorprende porque ha estado fuera de lugar 2 años, que esté fuera de lugar en la sesión. ¿Cómo? No, que no me sorprende. No, te escuché. Digo, no me sorprende que esté fuera de lugar mientras el presidente está haciendo su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, porque ha estado fuera de lugar durante 2 años. Y por eso... ¿Por qué fuera de lugar durante 2 años? Porque sí, porque cuando vos te ofreces a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofreces a la oposición para hacer una alternativa, siendo parte de un gobierno, siendo parte de la sucesión presidencial, ¿qué sos? No entiendo lo que estás diciendo. Bueno, cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Hacía alusión a Villarroel? Y si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso, por ejemplo, para sancionar y para debatir leyes que lo hieren al gobierno, pero profundamente hieren al programa económico y lastiman a los argentinos. ¿En qué te transformas? Pero pará, vos decís que Villarroel quería quedarse... Pero Villarroel fue funcional, pero por supuesto Villarroel fue funcional a la oposición. Bueno, me imagino que lo debe haber pensado. ¿Ser presidenta? Claro. Bueno, sí, lugar a dudas. En el medio de... Pero sin lugar a dudas lo debe haber pensado. Por lo menos... Es muy fuerte lo que está diciendo. Pero no actuó como lo demanda la Constitución, apoyando al presidente. Estás diciendo que es golpista Villarroel. Yo creo que apostó al fracaso de este gobierno, no tengo dudas. Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como una alternativa. Y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico. Primera vez escuché a Milei decirle traidora, decirle bruta, pero nunca había escuchado tan claro, bueno, ya no sos del gobierno, pero sí. Bueno. Tan claro algo así. Bueno, pero hay que decir las cosas por su nombre, me parece. No, pero me parece que hay que decirlo. Digo, no ha apoyado al gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso, estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? ¿En qué te transforma? Cuando vos tenés que sostener a un gobierno. Claramente no lo hizo y sin lugar a dudas, lo de ayer fue una muestra más de que en estos 2 años no ha estado a la altura de la Después hay temas... Bueno, clarísimo Petri, la verdad que con mucha templanza contó cómo fue la situación. El gobierno el año pasado, recordemos que lo hablamos al principio del programa, se veía bastante vulnerable ante lo que estaba sucediendo en el Congreso, donde el kirchnerismo y la oposición en general buscaba fomentar leyes que dañasen el equilibrio fiscal. Eso fue lo que pasó el año pasado. Y Villarroel se plantó para dar lugar a ese tipo de proyectos. A ver, ¿podés no dar lugar? Es la pregunta. Y es difícil, pero sí podés generar trabas, dilaciones, tiempos, todo desde un marco legal, completamente legal.
pero necesario para un gobierno tan vulnerable y necesario por lo que ves que hay enfrente. Hablando en términos morales, enfrente lo único que quieren es que el gobierno se vaya. Y si ustedes dicen, no, Agustín, estás exagerando, la verdad que vos pensás que el país está entre el progreso o la ruina. Bueno, miren esto. Si ustedes creen que yo estoy exagerando, escúchenlos. Miren lo que piensan. Las condiciones fácticas están dadas. Y voy a decir algo con respecto a lo de Quintela. Yo no juego con la situación institucional de los países, fundamentalmente porque si un tipo gana con el 40%, como el otro día, pensar que la situación se salva porque él cae, no, sería un caos el país. En una situación. Ahora, Quintela tiene todo el derecho a desear que el gobierno termine. No solo por el daño general que ha hecho, sino por el daño que le hace a los riojanos. Si tienen alguna duda de qué es lo que está pasando y de qué es lo que quieren hacer, ahí lo están escuchando. ¿Qué dijo Quintela? Quintela dijo que el gobierno se tiene que venir ya, que tiene que venir un 2001 ya. Eso es lo que dijo el gobernador de La Rioja. Entiendan que no es una exageración en el análisis. Esto es lo que está pasando. Y quisieron hacerlo con el apoyo de Villarruel. Y eso es lo más grave de todo. Que nunca te traiciona a alguien que es tu enemigo. La traición siempre viene de quien es tu amigo, quien lo supo ser. En este caso Villarruel se plantó como una alternativa viable para la salida de Milei. Porque buscaban el juicio político. No consiguieron los números. Buscaban el juicio político, querían sacarlo contra el voto democrático de la gente. Eso fue lo que pasó, fue muy grave completamente. No solo que revestía gravedad y malicia por parte del kirchnerismo, sino que además implicaba una traición de la propia vicepresidente, que bueno, tenía ambiciones de medida de llegar a cualquier costa a tener un poco de sillón de Rivadavia, un poco de presidencialismo, ¿no? Recordemos que este sistema democrático que tenemos nosotros es muy presidencialista. El vicepresidente es casi un muñequito de torta, acompaña, preside el Senado, no tiene otras funciones, es presidente cuando el presidente no está, pero eso era más importante en otros tiempos donde no había ni teléfonos, ni había cámaras por todos lados. Entonces hoy está claro que un presidente se vaya por una semana no implica cambios sustanciales en el poder, con lo cual el sistema es muy, muy presidencialista y el vicepresidente es meramente alguien que acompaña. Y esa fue la situación grave que sucedió durante el año pasado. Intentaron atacar al presidente por su base de flotación, que era el equilibrio fiscal, como atendimos en la primera parte del programa, y además intentaron atacar al presidente por la sustentabilidad política de la fórmula presidencial, y quien estuvo operando desde adentro fue la propia Victoria Villarruel. Operaron de afuera, claramente, como es normal que haga el kirchnerismo o el partido justicialista, el peronismo, pero desde adentro fue lo más grave y lo más triste, ¿no? Porque obviamente que a una persona de estas características, una vez que termine el primer mandato de Milei, yo creo y estoy casi seguro de que se le acabó la carrera política. Vamos a hablar de la alta política también, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires dio un discurso memorable con la apertura del Congreso de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a escuchar lo que decía el casi retrasado de Kicillof. Mientras el Estado provincial abandona, nosotros seguimos cuidando la salud de nuestro pueblo. Pero nadie aplaude. Entonces se queda mirando, nadie aplaude. Muchos argentinos me soplan algo, pero no lo entiendo. Hasta las risas de tonto. Nacional.
Ah, dije mal. Vamos de nuevo. Mientras el Estado Nacional abandona, nosotros seguimos cuidando la salud de nuestro pueblo. Mirá la cara de ese. Mirá la cara de este. No. Mirá la cara de este muchacho diciendo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? Mirá, diciendo, no, papá. No. ¿Y este es el gobernador? Sí, este es el gobernador. Papá. Ya falta poco, ya falta poco. No sabe leer, no sabe gestionar, no se sabe cómo llegó ahí, pero ya falta poco. Ya en breve se va y otro que va a tener que buscar un cargo de algo interesante porque se le complica la vida política. Hizo un carrerón, la verdad, para no saber leer, hizo un carrerón, para equivocarse en las partes sustanciales. Capaz no se equivocó. A ver, hablando bien de Kicillof, capaz le saltó el inconsciente, el tipo dijo la verdad. La verdad es que el Estado provincial no se ocupa de la gente y bueno, nos tenemos que ocupar nosotros. Sí, capaz que dijo la verdad, ¿no? Pero bueno, hay algo que pasó también respecto a la provincia de Buenos Aires que es muy interesante, es que Agustín Romo, el representante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, está intimando, ¿no?, con un proyecto de ley al gobierno de Kicillof para que pague toda la deuda que debe a IOMA. Esto es muy interesante, porque recuerden que el año pasado se hablaba de que el Garraham, que Milei no pensaba en el Garraham, que los esclavizaba a los del Garraham, que eran todos precarizados. Bueno, resulta que IOMA es uno de los mayores deudores del Garraham. Así que el gobierno de Kicillof, responsable de IOMA, es en definitiva el que no le está pagando la monumental deuda que tiene el Garraham, IOMA con el Garraham. Para hacerles corta, el principal problema de Garraham es Kicillof. Y ahora, en este contexto, el diputado Romo hizo una presentación de un proyecto de ley agrupando a toda la oposición en busca de suspender la pauta oficial de la provincia de Buenos Aires y usar esa plata para cancelar la deuda que tiene la provincia con la obra social. En 2025, Kicillof gastó 57.565 millones de pesos en pauta oficial, repartiéndola solo por el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires. En 2026, dice Romo, esa plata debería usarse para cancelar la deuda con la obra social IOMA y no para la campaña presidencial de Axel Kicillof. Bueno, es una medida muy interesante, la verdad, porque, bueno, poner en caja IOMA es algo difícil de hacer y la verdad que lo que está haciendo Romo como diputado es muy loable y es muy interesante. Y por último, bueno, ustedes saben que estalló en Medio Oriente, más que nada en Irán, un ataque hacia el régimen ayatolá, un régimen que desde este lugar condenamos dura y llanamente. Y bueno, estamos en todos los medios cubriendo lo que viene pasando en Irán y cubriendo lo que viene pasando con ese régimen que es atroz con todos los que viven en ese territorio. Pero pasó una particularidad que me causó gracia, me llamó la atención y que quiero compartir con todos ustedes. Vean cómo ni siquiera Dios atiende a estos ponebombas asesinos de personas. Miren esto. که شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استدیو
Bueno, qué interesante, ¿no? Ahí está. Bueno, evidentemente Alá no es más grande, se llama Dios, se llama Yahweh, no se llama Alá, y si se llama Alá no está de tu lado, claramente. No está del lado de poner bombas, de matar gente, de dejar esclavizadas a las mujeres, no está del lado de apedrar a las mujeres, ni de manosear niños, ni de casarse con niños. No está de ese lado, evidentemente. Bueno, es una linda reflexión para cerrar este Panorama Libre en la temporada 2. Nos estamos viendo mañana con más contenido. Recuerden seguirnos por las redes sociales. Mi nombre es Agustín Carelli. Yo estoy en La Derecha Diario como director de contenido y también trabajando en Canal E como editor jefe de la parte digital. Recuerden también seguirnos en las redes sociales de Panorama Libre o en mis redes personales. Los esperamos mañana a todos. Que tengan buenas noches. Chau, chau.